Pensé que me estaba cuidando. Resulta que me estaba matando lentamente, una cucharada a la vez. Esa noche, la sopa olía a consuelo. Calabaza y canela, justo como me gustaba. Lucía puso el cuenco frente a mí con esa sonrisa suave, cálida, dulce, casi demasiado perfecta. Come mientras está caliente, mamá, dijo, apartando un mechón de pelo detrás de su oreja. Su voz era gentil. Sus manos firmes. Asentí. Tomé la cuchara. Removí la superficie dorada. Incluso le di las gracias. Porque en ese entonces, todavía creía que me quería. Pero unas horas después, estaba en el suelo. Visión borrosa. Corazón acelerado. No podía moverme. Apenas podía respirar. Recuerdo el frío del azulejo contra mi mejilla. El sonido de Lucía tarareando en la cocina, como si nada pasara. Luego todo se oscureció. Crié a Diego sola. Su padre se fue cuando apenas tenía 3 años, y desde ese momento fuimos solo nosotros dos. Trabajé turnos dobles, hice trabajos extras los fines de semana y me salté más comidas de las que quiero recordar, solo para que él nunca sintiera el hambre que yo sí. Lo vi crecer con orgullo. Su primera bicicleta, su primer trabajo, el día que entró a la universidad, lo animé en todo, incluso cuando estaba demasiado agotada para mantenerme en pie. Nunca me perdí un momento. Nunca le dejé ver lo difícil que era realmente. Porque para mí, ser su madre significaba darlo todo. Hasta la última gota. Cuando conoció a Lucía, pensé que mis esfuerzos por fin habían dado frutos. Era elegante, elocuente, siempre sonriendo. El tipo de chica que sueñas que tu hijo se case. Diego la trajo a casa una noche a cenar, y para el postre, ella ya me llamaba mamá. Me gustó eso. Cuando dijeron que se casarían, ofrecí ayudar con la boda. Cuando dijeron que aún no podían pagar un lugar propio, despejé el dormitorio principal y les dije que se mudaran. Quédense todo el tiempo que necesiten, dije. Esta casa es lo suficientemente grande para todos. Lucía me agradeció. Me abrazó como si lo sintiera. Me llamó generosa, dijo que cuidaría de mí como yo había cuidado de Diego. Me hizo sentir vista. Empezó a cocinar casi de inmediato. Dijo que amaba estar en la cocina. Que la relajaba. Cada noche llegaba a casa con algo caliente, estofado de pollo, sopa de calabaza, cebada con romero. Todo lo hacía con una sonrisa. Incluso me lo llevaba a la cama a veces, cuando no me sentía bien. Tu salud es muy importante, decía dulcemente, colocando una servilleta bajo mi barbilla. Has hecho tanto. Déjame devolverte un poco. Recuerdo haber pensado, tal vez ahora sí tengo una hija. Alguien que entendía lo que había dado. Alguien que se preocupaba lo suficiente como para devolver algo. Así que sonreí. Dije gracias. Tomé la sopa. Y nunca, pensé en cuestionar qué había dentro. Empezó con un poco de mareo. Me levantaba demasiado rápido y la habitación se inclinaba, solo por un segundo. Luego vino el cansancio. No importaba cuánto durmiera, despertaba agotada, como si mis huesos pesaran más que antes. Lo dejé pasar. Después de todo, estaba envejeciendo. 60 no es joven. Pero luego empecé a olvidar cosas. Nombres. Fechas. Un día dejé la estufa encendida. Otro, encontré la tetera hirviendo seca. Me reí frente a Lucía, pero dentro de mí crecía un miedo silencioso. No era torpe. No era olvidadiza. Al menos, no antes. Mi cabello comenzó a caerse. No en mechones, pero lo suficiente para notarlo. Mi cepillo se llenaba más rápido. Mi almohada empezó a mostrar hebras que antes no estaban. Perdí el apetito, pero mi estómago siempre se sentía extraño. Pesado. Tenso. Le conté todo a mi médico. Sonrió gentilmente y dijo, probablemente sea estrés. O hormonal. Nada serio. Pero algo profundo en mí se removió. Un instinto. Una advertencia. Esto no era normal. Lucía seguía sonriendo. Me entregaba mi sopa con ambas manos, como un ritual. Esto es bueno para ti, mamá, susurraba. Necesitas mantener tus fuerzas. Cada noche, un sabor diferente. Cada noche, un poco más espesa que la anterior. Algunas noches, me sentía somnolienta antes de terminar el cuenco.
Ella lo tomaba de mis manos, me besaba la frente. Descansa bien. Y lo hacía. Descansaba, porque no podía mantenerme despierta. Algunas mañanas despertaba sin memoria de la noche anterior. Mis sábanas retorcidas. Mi ropa ligeramente húmeda de sudor. Lucía ya estaba levantada, en la cocina, tarareando como si nada hubiera pasado. Me dije que era menopausia. Tal vez presión alta. Tal vez duelo que nunca procesé. Quería tanto creer que era algo natural. Algo explicable. Pero miraba mi reflejo, ojos hundidos, piel pálida, manos temblorosas, y en el fondo, lo sabía. Mi cuerpo no me estaba traicionando. Algo, o alguien, sí lo estaba. Y cada vez que Lucía me entregaba ese cuenco humeante, con ojos llenos de dulzura, sentía un escalofrío subirme por la espalda. Porque cuanto más enferma me volvía, más brillante era su sonrisa. Era poco después de medianoche. No podía dormir. Mi cabeza giraba otra vez, y mi garganta estaba seca. Me deslicé fuera de la cama en silencio, esperando no despertar a nadie. Al pasar por su dormitorio rumbo a la cocina, la puerta no estaba completamente cerrada. Solo una rendija. Lo suficiente. Al principio, no iba a mirar. Pero entonces lo escuché. La voz de Lucía, baja, suave, demasiado tranquila. Se está debilitando. Otro mes y ni siquiera tendremos que insistir. Mis pies se detuvieron en seco. Mi respiración se cortó. Diego respondió, voz plana. Apúrate. Quiero esto terminado antes de Navidad. Algo dentro de mí se quebró. Mi mano se aferró a la pared. Sentí la sangre abandonar mi rostro, pero no me moví. No me inmuté. Me quedé ahí, congelada, con el corazón latiendo como tambores de guerra en mis oídos. Siguieron hablando. Lucía rió, suave y cruel. Ya ni siquiera lo cuestiona. Come lo que le traigo. Es patético. Diego soltó una risita. No es patético. Es perfecto. ¿Quiere irse en silencio? Que lo haga. Y luego, silencio. Retrocedí hacia las sombras. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, pero mi rostro permaneció inexpresivo. No lloré. No temblé. No en ese momento. Fui a la cocina como si nada hubiera pasado. Bebí agua. Miré la pared de azulejos como si pudiera explicarme lo que acababa de escuchar. Estaban planeando algo. Y yo acababa de escuchar el ensayo. Mi hijo. Mi nuera. Susurrando sobre mi muerte como si fuera una cita que solo debían cumplir. No dormí el resto de la noche, mirando el techo. Mi mente repetía sus palabras, sus tonos, el tiempo. Otro mes. Antes de Navidad. Sin necesidad de insistir. No estaban esperando a que muriera. Estaban asegurándose de que lo hiciera. Y lo peor no era el plan. Era lo fácil que se había vuelto para ellos. Lo casual. La mujer que recibí en mi casa. El hijo al que le di todo. No tenía pruebas. Ni testigos. Ni a quién llamar. Así que hice lo único que podía. Sonreí. Y esperé. Porque ahora, yo sabía. Y ellos, no tenían idea. A la mañana siguiente, sonreí a Lucía como si nada hubiera cambiado. Me trajo mi cuenco habitual, cremosa de patata y puerro, y le agradecí con la misma voz suave que siempre usaba. Incluso elogié su sazón. Ella sonrió radiante. Pero esta vez, no la tomé. Esperé a que saliera de la habitación, luego vertí la sopa cuidadosamente en un termo que había escondido en mi mejita de noche. Enjuagué el cuenco, dejé un poco en el fondo para que pareciera creíble, y lo devolví al fregadero como siempre. Esa noche, comencé a documentar todo. Hora, color, sabor, textura. Cómo me sentía antes. Cómo me sentía después. Recolecté cada muestra, las marqué con fechas y las congelé. Al tercer día, hice una llamada, a un laboratorio privado a 3 pueblos de distancia. Les dije que necesitaba un análisis toxicológico completo. Sin preguntas. Solo efectivo. Aceptaron. El mismo día, pedí en línea 2 cosas, una cámara oculta diminuta y una grabadora activada por movimiento. Ambas llegaron en paquetes discretos. Instalé la cámara sobre la estufa, escondida tras una tetera de cerámica que ella nunca movía.
Para el fin de semana, tenía horas de grabación. Al principio, todo parecía normal. Lucía cortando, removiendo, añadiendo especias. Pero luego llegó el momento que esperaba. Sacó un pequeño frasco de vidrio del bolsillo de su delantal. Lo destapó. Espolvoreó solo un pellizco de algo, blanco, fino, casi como azúcar glass, en la sopa. Removió despacio. Con cuidado. Sin dudar. El vídeo la mostró haciendo esto 3 veces distintas. 3 días diferentes. Cada vez el mismo patrón. Cada vez el mismo frasco. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, mis manos temblaron al abrir el sobre. Digitalis. Un potente tóxico. De origen vegetal. De acción lenta. Ataca el corazón. Indetectable en dosis pequeñas. Se acumula con el tiempo. Mi pulso se aceleró. Mi piel se enfrió. No era paranoia. No era la edad. Me estaban envenenando. Y la dosis estaba aumentando. Lucía no solo intentaba enfermarme. Intentaba ahogarme, lentamente, en silencio, tras una máscara de cariño. Pero no sabía que ya tenía la prueba. No sabía que había visto sus manos. Su rostro. No sabía que la mujer que pensó débil. Ya estaba un paso adelante. La noche que recibí los resultados, me senté en mi cuarto con las luces apagadas, dejando que el silencio se extendiera a mi alrededor. Mis manos estaban quietas, mi mente no. Necesitaba saber por qué. Saqué mi portátil. Entré en cada cuenta. Estados bancarios, correos, seguros. Al principio, todo parecía normal, hasta que lo vi. Un seguro de vida. 200,000 euros. Activo. Premium. A mi nombre. ¿El beneficiario? Diego. No recordaba haberme inscrito en nada. Pero la fecha en el archivo coincidía con una semana después de que se mudaran. Cuando Lucía vino a mí con unos papeles y dijo, esto es solo por emergencias. Por si algo pasa. Sonrió tan dulcemente ese día. Dijo que era solo precaución. Que todas las familias hacían esto. Y yo, como tonta, firmé. Pero eso no era todo. Cuanto más investigué, más encontré. Lucía había estado buscando cosas en mi ordenador. Revisé el historial del navegador. Su nombre estaba conectado. Docenas de búsquedas. Proceso de poder notarial para ancianos. ¿Se pueden transferir bienes si alguien está mentalmente incapacitado? ¿Cómo tomar control de las finanzas de un padre mayor? No estaban esperando a que la naturaleza siguiera su curso. Estaban preparando la línea de meta. Cada movimiento había sido calculado. Cada sonrisa ensayada. Y yo misma les había dado las herramientas. Las cuentas que dejé que Diego manejara. Los documentos que no revisé 2 veces. La casa a la que les di acceso. Todo. Uno por uno, habían apretado la soga. Las sopas de Lucía no eran solo un experimento de crueldad. Estaban ganando tiempo. Debilitándome poco a poco para que, cuando llegara el golpe final, un accidente, un infarto, nadie cuestionara nada. Iba a morir en silencio. En mi propia casa. Con mi asesina dándome las buenas noches con una cuchara. Miré la pantalla, conteniendo el calor detrás de mis ojos. Pero no más. ¿Querían terminar conmigo antes de Navidad? Entonces me aseguraría de que las fiestas llegaran antes. Para ellos. Había algo en Lucía que no me cuadraba. Su sonrisa era demasiado perfecta. Demasiado pulida. Como si lo hubiera hecho antes. Así que hice algo que no había hecho desde que se casó con Diego. Investigué su pasado. Al principio, fue solo un nombre en un sobreviejo que encontré limpiando. Una dirección de remitente. Una mujer llamada Carmen. La letra parecía frágil, pero familiar. Recordé a Lucía mencionar que había trabajado como cuidadora interna para una pareja mayor. Lo dijo de pasada, como si no importara. Pero llamé al número de todos modos. Carmen contestó al segundo tono. Su voz era suave, cautelosa. Me presenté, dije que era la suegra de Lucía. Hubo una pausa. Luego preguntó, ¿ella sigue trabajando en tu casa? Ahí lo supe. Carmen no dudó después de eso. Me lo contó todo. Lucía había trabajado para ella y su esposo, Manuel.
Al principio, fue servicial, silenciosa, respetuosa. Pero tras pocos meses, Manuel, que había estado estable por años, comenzó a decaer de repente. Mareos. Habla confusa. Debilidad. Carmen pensó que era solo la edad. Hasta el día que llegó temprano a casa y encontró a Lucía triturando pastillas en la cocina. No las recetadas, algo más. Ese mismo día, Manuel colapsó. Murió esa noche. La causa se dictaminó natural. Nadie investigó más. Pero Carmen despidió a Lucía de inmediato. No pudo probar nada. Tampoco pudo olvidarlo. Luego dijo algo que me heló la piel. Tenía demasiado miedo para denunciarla. Pero mi hijo, él nunca lo dejó pasar. Su hijo era fiscal local. Un hombre callado con una memoria larga. Me arriesgué y le pedí que me pusiera en contacto. 2 días después, lo conocí en una cafetería cerca del juzgado. Le mostré el vídeo. El informe del laboratorio. La póliza de seguro. No parpadeó. Lo ha hecho antes, dijo, su voz fría. Pero esta vez, dejó un rastro. Y así, de repente, ya no estaba sola. Lucía pensó que jugaba el juego perfecto. Pero olvidó, todo crimen perfecto deja huellas. Y esta vez, alguien por fin iba a buscarlas. Esperé el momento perfecto. Una tarde tranquila, llamé a Diego a la sala. Lucía lo siguió, su sonrisa habitual pintada como colorete. Me senté en la mesa con un sobre grueso en la mano y una mirada suave y cansada en el rostro. He estado pensando, dije gentilmente. Es hora de poner las cosas en orden. Quiero transferirles la casa y mis bienes ahora, mientras aún estoy aquí. Sin sorpresas después. Sin líos legales cuando me vaya. Diego parpadeó. Espera, ¿en serio? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas al instante. Oh, mamá, susurró, secándose la mejilla con un pañuelo que sacó de su manga como si lo hubiera ensayado. No tienes que hacer eso. Sonreí. Pero quiero hacerlo. Les entregué los documentos, de aspecto legal, con sello notarial y líneas para firmar. Todo gritaba oficial. Pero no lo eran. Solo borradores no vinculantes, preparados cuidadosamente por un asistente legal muy útil que conocí a través del fiscal. Diego firmó de inmediato, apenas leyendo una palabra. Lucía dudó un segundo más, revisando la última página, pero cuando vio el título en negrita transferencia de propiedad, su sonrisa volvió. Esa noche, cociné la cena. Sus favoritos. Costillas estofadas con romero. Puré de patatas cremoso. La adorada sopa de champiñones con trufa de Lucía. Encendí velas. Puse los platos buenos. Serví vino. Se sentaron frente a mí como reyes, riendo, brindando, celebrando su buena fortuna. Mamá, esto es increíble, dijo Diego, llenándose la boca de comida. No tenías que hacer todo esto. Lucía se inclinó y me apretó la mano. Vamos a cuidar tan bien esta casa. Nunca más tendrás que preocuparte. Sonreí dulcemente, rellenando sus copas. Por dentro, era hielo. Pensaban que el premio ya era suyo. Que finalmente habían ganado. Pero lo que no sabían, era que no habían entrado en una herencia. Habían caminado directo a una trampa. ¿Y esa noche? Yo era la que removía el caldero. Esperé hasta que terminaron la segunda copa de vino. Hasta que sus platos estuvieron casi vacíos. Hasta que Lucía se recostó en su silla, ojos entrecerrados, empapándose en la ilusión de la victoria. Entonces les di un espectáculo. Llevé una mano a mi pecho. Jadeé, fuerte, repentino, y me aparté de la mesa, tambaleándome al ponerme de pie. Mamá, dijo Diego, parpadeando. ¿Estás bien? No respondí. Dejé que la copa de vino se estrellara a mis pies. Mis piernas cedieron. Caí fuerte al suelo, derribando la silla al bajar. Mi cuerpo se estremeció, solo lo suficiente. Luego quietud. Lucía gritó. Diego, chilló. Haz algo. Él buscó su móvil torpemente, tirando una vela en su pánico. Está teniendo un infarto, necesito una ambulancia, ahora. Dejé que el caos girara a mi alrededor. Sus pasos. Sus gritos. Las sirenas. No hablé. No me moví.
No hasta que sentí la camilla debajo de mí y el aire frío del hospital pasando bajo las luces del techo. Monitores pitaron. Una enfermera hizo preguntas. Un médico rondó. Pero no había nada malo. No realmente. Porque nunca toqué esa sopa. Y no colapsé por veneno. Era agua salada en mi piel, no sudor. Una medicación inofensiva bajo mi lengua para simular palpitaciones. Una caída sobre un suelo acolchado que había colocado sutilmente bajo la jilla ese día. Todo, ensayado. Milagrosamente me estabilicé en 1 hora. Presión normal. Sin signos de infarto. Un susto, dijeron. Tal vez estrés. Tal vez deshidratación. Lucía y Diego rondaban fuera de la puerta, pálidos y temblorosos. Susurrando. Vi la duda colándose. El miedo. No sabían que había salido mal. Porque el plan no funcionó. Pero yo sí. Porque el plan nunca fue mío para seguirlo. Fue mío para reescribirlo. Y mientras estaba en esa cama rígida de hospital, rodeada de paredes blancas y máquinas parpadeantes, pedí el alta. Me siento mejor, dije dulcemente. Quiero irme a casa. Parecieron sorprendidos. Incluso decepcionados. Pero no dijeron que no. Porque, según ellos, el juego seguía en pie. Solo que ahora, yo sostenía la pluma. ¿Y el próximo capítulo? Sería mío. 2 días después de volver del hospital, pedí a Diego y Lucía que se unieran a mí en la sala. Parecían reacios, nerviosos, incluso, pero mantuve mi voz ligera. Solo quiero mostrarles algo, dije, sonriendo. Lucía se sentó en el borde del sofá, piernas cruzadas con fuerza, ojos desviándose al pasillo. Diego se hundió en el sillón a su lado, brazos cruzados, fingiendo aburrimiento. Tomé el mando y presioné reproducir. Al principio, parecía una escena común de cocina. Lucía en la estufa. Removiendo sopa. Tarareando para sí misma. Luego llegó el momento. Metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sacó un frasquito. Lo destapó. Vertió el contenido en la olla. Diego se enderezó. Lucía no parpadeó. El vídeo cortó a otro día. Misma escena. Diferente sopa. Mismo frasco. Y otra vez. Y otra vez. 4 veces. 4 noches distintas. El mismo ritual frío. Cuando la pantalla se oscureció, me giré hacia ellos. Tranquila. Firme. Deslicé un sobre la mesa. Dentro, resultados del laboratorio. Digitalis. Confirmado. Letal en dosis altas. Presente en cada muestra. Junto a él, otro folder. Los papeles de transferencia que firmaron. No vinculantes, dije. Solo borradores. No legales. Pero gracias por sus firmas. Las manos de Lucía temblaron al abrir el folder. La boca de Diego se abrió, luego se cerró. No salieron palabras. Antes de que pudieran reaccionar, hubo un golpe en la puerta. 3 golpes secos. No me moví. Solo miré a Lucía. ¿Recuerdas a Carmen?, dije suavemente. ¿La mujer para la que trabajaste antes de mí? Empalideció. Su esposo no murió naturalmente, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió detrás de mí. 2 oficiales entraron. Tranquilos. Eficientes. Sin drama. Lucía Ramírez, preguntó uno. Queda arrestada por intento de asesinato y envenenamiento premeditado. Lucía jadeó. Diego se puso de pie de un salto. Esperen, yo no hice nada. Diego Morales, continuó el oficial. Queda detenido por conspiración para cometer fraude e intento de asesinato. Sus protestas se difuminaron en ruido de fondo. Observé en silencio mientras los esposaban y los sacaban de mi casa. La casa que pensaron que les pertenecía. La casa por la que estaban listos a enterrarme. Pero lo único que se enterraba ahora era su libertad. La primera carta llegó 2 semanas después de su arresto. El sobre era delgado, la letra familiar. Descuidada. Apresurada. Desesperada. Era de Diego. Dentro, una sola hoja. Mamá, no sabía que llegaría tan lejos. No sabía qué estaba haciendo Lucía. Pensé que solo era por el seguro. Nunca quise hacerte daño.
La leí una vez. Luego otra. Ni una sola línea decía lo siento. Solo excusas. Desvíos. Cobardía. Así que respondí. No empecé con enojo. No gasté espacio en rabia. En cambio, adjunté algo más. Un paquete grueso de papeles, registros detallados, recibos y estados. Cada factura del hospital. Cada pago de matrícula. Cada reparación de coche, sesión de terapia y cheque de alquiler. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada rescate. 432,118 euros. Eso fue lo que gasté criándolo. Al final, añadí una última línea. Fuiste mi hijo. Antes de que te convirtieras en mi verdugo. Cerré el sobre. Caminé al buzón. Lo dejé caer sin parpadear. Quería decir que no sabía. Pero sabía lo suficiente para firmar la póliza. Para quedarse al margen mientras ella me envenenaba. Para llamarlo un buen plan. Así que ahora sabría algo más. El costo de la traición. Y el precio de perder a una madre para siempre. Vendí la casa poco después de que terminó el juicio. La misma casa donde crié a Diego, donde lloré por facturas, cumpleaños y traiciones. Ya no necesitaba sus recuerdos. La mayor parte del dinero lo doné a una fundación que ayuda a sobrevivientes de abuso a ancianos. Mujeres como yo. Mujeres que dieron demasiado y se quedaron con nada. No esta vez. Me mudé a un pequeño pueblo junto al mar, en Cádiz. El tipo de lugar donde las olas ahogan a los viejos fantasmas. Donde nadie te llama mamá a menos que lo sienta. Ahora cocino mi propia sopa, lavanda, albahaca y romero. Sazonada con paz. No con traición. Algunas noches, me siento en mi porche y escucho el viento. Otras noches, recibo cartas, letra pequeña y ordenada. Del fiscal. Leonardo. A veces viene de visita. Tomamos té. Trae pasteles. Finjo no notar como siempre trae dos de todo. Pensé que pasaría mi vejez como la carga de alguien. Una mujer desvanecida esperando morir en una casa que ya no sentía como hogar. Pero ahora, despierto sin miedo. Duermo sin pastillas. Respiro sin amargura. Resulta que no estoy al final. Apenas estoy empezando.